Lección 1. El enigma de la limpieza. Buenos días, Anna. Tengo una pregunta para ti sobre la limpieza. Oh, interesante. ¿Qué tienes en mente, John? Bueno, me preguntaba, ¿cuánto tiempo sueles dedicar a limpiar una habitación? Esa es una gran pregunta. Realmente depende del tamaño de la habitación, ¿no? Exactamente. Siento que no hay una respuesta única para todos cuando se trata de limpiar. Absolutamente. Una habitación pequeña puede tardar solo entre 20 y 30 minutos, pero una sala de estar grande puede durar fácilmente 1 hora o más. Definitivamente. Y luego hay que tener en cuenta cosas como lo desordenado que está el espacio, ¿verdad? Absolutamente. Cuantas más cosas tengas en una habitación, más tiempo tardarás en ordenarlas. Seguro. He descubierto que hacer una recogida rápida de 10 minutos antes de la limpieza profunda marca una gran diferencia. Buena decisión. Se trata de abordarlo en pasos manejables en lugar de intentar hacerlo todo de una vez. Exactamente, divídalo en tareas más pequeñas para que no se sienta tan abrumador. Exactamente. Y no olvides tener en cuenta cosas como lavar la ropa, los platos y otras tareas de limpieza. Oh, buen punto. Realmente pueden sumar y extender el tiempo total de limpieza. Se trata de encontrar el equilibrio y el ritmo adecuados para tu rutina de limpieza. Definitivamente. En realidad, es una forma de arte. Sigo intentando perfeccionar el mío. No te preocupes, John. Con un poco de práctica, tendrás tu juego de limpieza al pie de la letra. Agradezco los ánimos, Anna. Puede que la limpieza no sea mi fuerte, pero lo intento. Lección 2. El lienzo de la naturaleza. Hola, Anna. Últimamente me he aficionado mucho a la fotografía de paisajes. Oh, eso es fascinante. ¿Qué tienen los paisajes que te parecen tan atractivos? Bueno, me parece muy terapéutico capturar la belleza de la naturaleza a través de mi lente. Eso lo puedo ver. Hay algo tan relajante y sereno en los hermosos paisajes. Exactamente. Me permite ir más despacio y apreciar realmente el mundo que me rodea. Eso es maravilloso. ¿Qué tipo de paisajes has fotografiado últimamente? He estado explorando muchos parques y reservas naturales locales. La diversidad es asombrosa. Apuesto a que sí. Desde colinas ondulantes hasta imponentes montañas, hay mucho por descubrir. Absolutamente. Y los cambios de estación también ofrecen diferentes perspectivas. Buen punto. Capturar la misma escena con diferentes condiciones de luz y clima puede resultar impresionante. Definitivamente. Me mantiene alerta y siempre en busca de nueva inspiración. Me encanta que encuentres tanta alegría en ello. La fotografía puede ser un pasatiempo muy gratificante. De verdad que lo es. Y ha sido una excelente manera de salir y explorar nuevos lugares. Eso es fantástico. Quizás podríamos planear una pequeña excursión fotográfica juntos alguna vez. Eso me encantaría.
Sería genial tener un compañero de fotografía para compartir la experiencia. Parece un plan. Tendremos que encontrar el lugar perfecto para capturar unas fotos increíbles. No puedo esperar, va a ser muy divertido. El lienzo de la naturaleza nos espera. Lección 3. Preparación para el examen. Hola Anna, me siento un poco estresada por el próximo examen GRE. ¿Tienes algún consejo para mí? Hola John, hice el GRE el año pasado. El mejor consejo que puedo darte es que comiences a estudiar pronto y practiques tantos ejemplos de preguntas como sea posible. ¿Cuáles son las áreas con las que más te cuesta? Bueno, la sección de matemáticas me parece particularmente difícil. Hace años que no hago matemáticas avanzadas y me preocupa olvidar los conceptos clave. Lo entiendo. La sección de matemáticas puede ser complicada, pero hay muchos recursos disponibles para ayudarte a prepararte. ¿Has intentado utilizar algún servicio de tutoría o pruebas de práctica en línea? No, todavía no. Acabo de intentar leer el libro oficial de preparación para el GRE por mi cuenta. ¿Tiene alguna recomendación sobre buenos materiales de estudio o tutores? Absolutamente. Descubrí que usar una combinación de la guía oficial, los exámenes de práctica en línea y trabajar con un tutor especializado en la sección de matemáticas del GRE fue muy útil para mí. Permíteme compartir algunas opciones que podrías considerar. Sería genial. Estoy dispuesto a probar cualquier cosa en este momento para asegurarme de que estoy completamente preparado. Bien, primero, hay un curso de preparación para el GRE en línea de Magos que muchos de mis amigos usaron y encontraron muy efectivo. Tienen lecciones en vídeo, preguntas de práctica e incluso tutorías individuales si las necesitas. Magos, lo tengo. ¿Qué pasa con las opciones de tutoría presencial? Para obtener ayuda en persona, te recomiendo que compruebes si tu universidad o colegio comunitario local ofrece clases de preparación para el GRE o tutorías individuales. Los instructores de allí suelen estar muy bien informados sobre el examen. Es una idea genial. Voy a investigar eso. Muchas gracias por el consejo, Anna. Ahora tengo mucha más confianza a la hora de prepararme para el GRE. Me alegro de haber podido ayudar. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras estudias. Te deseo la mejor de las suertes en el examen. Se lo agradezco. Me aseguraré de comunicarme con usted si necesito algún otro consejo. Gracias de nuevo, Anna. Lección 4. Aventura panorámica. Buenos días, Anna. He oído que te embarcaste en una aventura increíble durante el fin de semana. Cuéntame más sobre ello. Hola John. Sí, tuve una experiencia increíble. Hice una visita guiada al Aerocar español, que te lleva por el gran desfiladero del Niágara. ¿El coche aerodinámico español? No estoy familiarizado con eso. ¿Qué es exactamente? Es este increíble sistema de teleférico suspendido que te permite volar por encima del desfiladero del Niágara. Las vistas son simplemente impresionantes. Vaya, eso suena como una emoción absoluta. ¿Cómo fue el viaje? ¿Te ponía nerviosa que te suspendieran tan arriba? En absoluto. El coche es muy estable y seguro. Mientras cruzábamos el desfiladero, disfruté de unas vistas panorámicas increíbles del caudaloso río y de los imponentes acantilados que había debajo.
Fue realmente impresionante. Solo puedo imaginarlo. ¿Hubo algún otro punto destacado de tu aventura? Sí. Después del viaje en aerocar, hicimos un recorrido en barco que nos llevó hasta la base de las cataratas del Niágara. Estar tan cerca de las estruendosas aguas fue una experiencia inolvidable. Increíble. Todo ese viaje parece una forma increíble de experimentar la maravilla natural del Niágara. Tendré que añadir eso a mi lista de deseos. Definitivamente deberías, John. La combinación del recorrido en coche aerodinámico y en barco me dio una perspectiva única del desfiladero y las cataratas. No puedo recomendarlo lo suficiente. Bueno, desde luego me has convencido. Tendré que empezar a planificar un viaje allí pronto. Gracias por compartir los detalles de tu aventura, Anna. Parece una visita absolutamente imperdible. Lección 5. Huelga de compras. Muy bien, Anna, necesito tu ayuda. Tenía la intención de ir a comprar ropa nueva, pero sinceramente no sé por dónde empezar. Oh, estaré encantado de ayudarte, John. ¿Qué tipo de prendas quieres añadir a tu armario? Bueno, he estado pensando en unas cuantas camisas elegantes con botones y quizás un buen par de pantalones. ¿Alguna recomendación sobre dónde debería consultarlos? Absolutamente. Conozco el lugar perfecto. Hay una fantástica tienda departamental en el centro que tiene una excelente sección para hombres. Tienen una gran selección de camisas y pantalones de alta calidad. Oh, una tienda departamental, ¿no? Eso suena prometedor. ¿Tienen alguna oferta o descuento en este momento que deba conocer? De hecho, lo hacen. Estuve allí la semana pasada y tuvieron una promoción fantástica. Compra una camisa y llévate la segunda con un 50% de descuento. Y sus pantalones se rebajaron un 20% en general. Vaya, es una oferta increíble. Definitivamente tendré que comprobarlo. ¿Sabes si tienen una buena variedad de tallas y tallas? Por supuesto, se adaptan a todos los tipos de cuerpo. Desde el corte ajustado hasta el clásico, seguro que encontrarás algo que se adapte perfectamente a tu cuerpo. Excelente. Eso es exactamente lo que busco. Muy bien, me has vendido oficialmente, Anna. Voy a ir allí este fin de semana a ver qué puedo encontrar. Maravilloso, John. Estoy seguro de que tendrás una gran experiencia de compra. Avísame si necesitas alguna otra recomendación una vez que estés allí. Lo haré. Muchas gracias por los consejos. Realmente aprecio que se haya tomado el tiempo de indicarme la dirección correcta. Lección 6. Comprender el cosmos. Hola Anna, ¿te has mantenido al día con los últimos avances en astronomía? Ya sabes, lo he hecho. De hecho, me ha fascinado mucho el cambio en nuestra comprensión del sistema solar. Oh, cuéntalo. ¿Qué has estado aprendiendo? Bueno, probablemente estés familiarizado con el modelo geocéntrico tradicional, en el que se creía que la Tierra estaba en el centro del universo. Pero un astrónomo llamado Nicolaus Copernicus comenzó a cuestionar esa idea. Ah, sí, recuerdo haber aprendido sobre Copérnico en la escuela. Propuso el modelo heliocéntrico, ¿verdad? Con el Sol en el centro en vez de la Tierra. Exactamente.
Copérnico argumentó que los planetas, incluida la Tierra, en realidad orbitan alrededor del Sol. Era una idea radical en aquella época, pero empezó a ganar adeptos a medida que se hacían más observaciones. Eso es realmente fascinante. Entonces, ¿qué llevó a Copérnico a esta conclusión? ¿Era solo un presentimiento o tenía alguna evidencia sólida? Por lo que tengo entendido, Copérnico notó algunas inconsistencias en el modelo geocéntrico. Por ejemplo, los movimientos de los planetas no se alinearon del todo con las predicciones. El modelo heliocéntrico parecía ofrecer una explicación más elegante y precisa. Ya veo. Debe haber sido un gran cambio de paradigma para la gente en aquel entonces. Solo puedo imaginar lo controvertido que debe haber sido desafiar el sistema de creencias establecido. Absolutamente. Al principio, Copérnico se mostró cauteloso a la hora de publicar sus ideas, sabiendo que encontrarían resistencia. Pero, con el tiempo, la evidencia se hizo demasiado convincente como para ignorarla. Bueno, me alegro de que hayamos llegado tan lejos en nuestra comprensión del cosmos. Es increíble pensar cuánto ha evolucionado nuestra perspectiva a lo largo de los siglos. Definitivamente. Y estoy seguro de que aún nos queda mucho por descubrir. El universo es realmente un misterio fascinante y en constante evolución. No podría estar más de acuerdo. Gracias por compartir toda esta información, Anna. Realmente me hizo pensar en la historia y el progreso del conocimiento astronómico. Lección 7. Explorando las delicias culinarias. Buenos días, Anna. He oído que has estado probando un nuevo restaurante en el centro. ¿Quieres compartir tus ideas? Absolutamente, Ion. Acabo de tener una experiencia gastronómica increíble en este lugar llamado The Gourmet Emporium. El Emporio Gourmet, ¿no? Eso suena a mi gusto. ¿En qué tipo de cocina se especializan? En realidad, es una fusión de sabores. Tienen de todo, desde platos europeos clásicos hasta creaciones innovadoras de inspiración asiática. Vaya, es un menú muy variado. ¿Qué acabaste pidiendo? Decidí elegir su plato estrella, un delicioso tellín de cordero con una guarnición de fragante arroz con azafrán. Era simplemente divino. Oh, ¿dices tajine de cordero? Eso suena absolutamente delicioso. Tendré que tomar nota de eso. De verdad que deberías, John. La presentación era impecable y los sabores bailaban en mi lengua. Me muero por volver y probar más de sus ofertas. Eso es fantástico, sin duda lo comprobaré. También tienen opciones vegetarianas o veganas. Intento tener en cuenta esas necesidades dietéticas. Absolutamente. Tienen toda una sección del menú dedicada a los platos de origen vegetal. He oído que su hongo Wellington es para morirse. Estupendo. Eso es exactamente lo que me gusta oír. Un restaurante que atiende a una variedad de paladares siempre gana en mi opinión. Estoy seguro de que encontrarás algo que te encante, Ion. El servicio era de primera categoría y el ambiente era muy cálido y acogedor. Bueno, sin duda has despertado mi interés, Anna. Creo que sé hacia dónde me dirigiré para mi próxima aventura gastronómica. Lección 8. Anticipar una aventura emocionante. Saludos, Anna.
Quería hablar contigo sobre nuestro próximo viaje. ¿Estás tan emocionada como yo? Absolutamente, Ion. Me muero de ganas de que nos embarquemos en esta aventura. Va a ser una experiencia inolvidable. Lo sé, ¿verdad? He estado investigando un poco y el itinerario parece absolutamente maravilloso. Hay mucho que ver y hacer. Estoy seguro de que será increíble. Me encanta que podamos explorar una nueva cultura y sumergirnos en las tradiciones locales. Yo también. Y los alojamientos que encontraste son simplemente fantásticos. Me muero por relajarme en esa pequeña y acogedora cabaña junto al lago. ¿No es maravilloso? Solo sé que vamos a pasarlo como nunca. Este viaje es exactamente lo que necesitamos. No podría estar más de acuerdo, Anna. Hemos estado trabajando muy duro últimamente, y esta escapada es la oportunidad perfecta para recargar energías y rejuvenecer. Absolutamente. Ya me imagino bebiendo vino local, saboreando una deliciosa cocina y contemplando el impresionante paisaje. Va a ser pura felicidad. Me muero por crear recuerdos duraderos contigo, Anna. Va a ser una aventura para los libros. Yo también, John. Estoy muy agradecido de que podamos compartir esta experiencia juntos. Va a ser verdaderamente mágico. No podría estar más emocionada, Anna. Aprovechemos al máximo cada momento y volvamos sintiéndonos renovados e inspirados. Lección 9. Fomentar las discusiones inclusivas. Buenos días, Anna. He estado pensando en cómo podemos asegurarnos de que se escuche la voz de todos en las reuniones de nuestro equipo. Es un gran argumento, John. La inclusión es muy importante, especialmente cuando tenemos un grupo diverso de personas. Exactamente, quiero asegurarme de que nadie se sienta excluido o ignorado durante nuestras discusiones. Yo también. ¿Cuáles crees que son algunas estrategias eficaces que podemos implementar? Bueno, una idea es tener un formato estructurado en el que recorramos la sala y demos a todos la oportunidad de compartir sus opiniones. Es una sugerencia fantástica. Permitiría a todos contribuir sin que los miembros más vocales dominen la conversación. Absolutamente. Y también podríamos animar a las personas a levantar la mano o a utilizar herramientas virtuales para indicar que tienen algo que decir. Me encanta esa idea. Daría a todos la misma oportunidad de participar, incluso a los miembros más introvertidos del equipo. Definitivamente. Y quizás también podríamos dedicar un tiempo específico a la lluvia de ideas, en la que podamos basarnos en las ideas de los demás sin interrumpirnos. Ese es un punto muy bueno. Las sesiones estructuradas de intercambio de ideas pueden realmente fomentar la resolución colaborativa de problemas. Exactamente, y creo que es importante que solicitemos activamente la opinión y la opinión de todos, no solo de los sospechosos habituales. Acordado. Deberíamos hacer un esfuerzo concertado para llegar a quienes puedan dudar en hablar por sí mismos. Absolutamente. Al crear un entorno inclusivo y acogedor, realmente podemos aprovechar todo el potencial de nuestro equipo. No podría estar más de acuerdo, John. Me entusiasma implementar algunas de estas estrategias y ver cómo mejoran nuestras discusiones.
Yo también, Anna. Tengo la sensación de que estos cambios conducirán a reuniones más productivas y atractivas. Lección 10. Una aventura de acampada en la sala de estar. Hola Anna, nunca adivinarás lo que hice anoche. No estoy seguro. ¿Cuál es la gran sorpresa? Bueno, decidí ir a acampar, a mi sala de estar. ¿Tu sala de estar? Por ejemplo, ¿tu sala de estar interior real en casa? Eso es bastante inesperado. Ja, ja, sí. He montado una tienda de campaña y todo. Solo quería ver cómo sería. Vaya, sin duda es una idea única. ¿Cómo funcionó eso para ti exactamente? De hecho, fue muy divertido. Pude experimentar la sensación acogedora de acampar sin tener que salir al aire libre. Ya veo. ¿Y cómo se compara tu campamento cubierto con el real? Bueno, definitivamente había algunas diferencias. Sin fogata, por ejemplo. Y no había cielo estrellado en lo alto. Ah, sí, esos serían los elementos clave que faltan. ¿Al menos hiciste malvaviscos? Por supuesto. Tenía que vivir la experiencia completa de acampar, aunque fuera en mi sala de estar. Ja, 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 admiro tu compromiso con la autenticidad. ¿Has dormido bien en tu tienda de campaña interior? Sorprendentemente, sí. El saco de dormir y la almohadilla lo hacían bastante acogedor. Aunque me desperté varias veces cuando mi perro vino a husmear. Oh, no, tu peludo compañero de campamento intentó unirse a la diversión. Debe haber sido interesante. Lo era. Pero parecía que él también lo disfrutaba. Tuvimos una pequeña aventura de campamento bajo techo juntos. Eso es adorable. Debo decir que eres un amante de la naturaleza bastante innovador, incluso en la comodidad de tu hogar. Ja, ja, sí, me gusta pensar de forma innovadora. Oh, ya sabes, dentro de la sala de estar en este caso. Bueno, tengo que reconocerlo, John. Parece que fue una experiencia única y memorable. Realmente lo fue. Quizá tenga que volver a hacerlo alguna vez. Le invitamos a unirse a mí para un viaje de campamento bajo techo. Lección 11. Espeluznante decoración de Halloween. Hola Anna, ¿ya has empezado a decorar para Halloween? ¿Halloween? Oh, sí, he estado decorando mi casa para la temporada espeluznante. Bonito. ¿Qué tipo de decoraciones has estado poniendo? Bueno, tengo los clásicos: calabazas, fantasmas, gatos negros. Pero también me volví un poco loca con los bichos espeluznantes este año. ¿Bichos espeluznantes? Cuéntalo. ¿Qué tienes? Ja, 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 bueno, tengo arañas y murciélagos falsos colgando del techo, e incluso una araña inflable gigante en el jardín delantero. Vaya, parece que vas a hacer todo lo posible. Apuesto a que tu casa está muy embrujada. Definitivamente. Intento hacerlo lo más espeluznante y festivo posible. ¿Y tú, has decorado alguna vez? Yo. No, soy más minimalista cuando se trata de Halloween.
aunque compré una divertida cadena de luces con forma de calabaza. ¿Luces de calabaza? Eso sí que es muy lindo. ¿Dónde los vas a poner? Estaba pensando en cubrir la escalera con ellos. Dale un bonito y cálido brillo otoñal. Oh, es una gran idea. Las luces en forma de calabaza se verán muy acogedoras y acogedoras. Sí, espero que cree un ambiente agradable, ¿sabes? No demasiado exagerado como tu casa infestada de arañas. Ey, no golpees la decoración de arañas. Todo es parte del espíritu de Halloween. Aunque lo admito, puede volverse un poco intenso. Ja, 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 solo puedo imaginarlo. Soy más fan del lado lindo y peculiar de las vacaciones. Bueno, a cada uno lo suyo. Seguro que tus luces tipo calabaza se verán preciosas. Quizá tenga que ir a echarles un vistazo. En cualquier momento, amigo mío. Aunque no puedo garantizar que no vaya a hacer ruido con tus espeluznantes decoraciones. Ja, 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 es justo. Intentaré reducir al mínimo los sustos de los altos cuando vaya de visita. Después de todo, no puedo arruinar el acogedor ambiente de calabaza. Lo agradezco. No querría tener un ataque al corazón en mi propia casa en Halloween. Exactamente. Tendremos que encontrar el equilibrio perfecto entre espeluznante y hogareño. Es un baile delicado, pero creo que podemos lograrlo. Lo tienes. Ahora esperemos que los amantes del truco o trato del vecindario no se asusten demasiado con tu casa embrujada. Ja, 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 no prometo nada. Pero estoy seguro de que les encantarán las luces tipo calabaza. Quizá te robe algunas ideas. Por supuesto, siéntete libre. Cuanta más alegría de Halloween, mejor. Lección 12. Mantenerse activo y saludable. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de la nueva iniciativa de salud del gobierno? ¿Te refieres al que anima a los canadienses a mantenerse activos y sanos? Sí, he visto anuncios por todas partes. Esa es la única. ¿Qué opinas al respecto? ¿Planeas involucrarte? Absolutamente. Creo que es un gran programa. Cualquier cosa para motivar a las personas a llevar un estilo de vida más saludable. Acordado. Tenía la intención de empezar a hacer ejercicio con más regularidad. Quizás esto me dé el impulso que necesito. Impresionante. ¿Qué tipo de actividades estás pensando en probar? Bueno, he estado jugando con la idea de empezar a correr. Parece una forma sencilla de ponerse en forma. Corriendo, ¿no? Esa es una gran elección. Es un entrenamiento tan práctico que puedes hacer en cualquier lugar. Exactamente, y he oído que el gobierno incluso está organizando algunas divertidas carreras comunitarias. Oh, eso mola. Unirse a un evento grupal podría hacerlo más agradable y motivador. Totalmente. Además, es una buena manera de conocer gente nueva que también está tratando de mantenerse activa. Exactamente. Tener esa red de apoyo social puede marcar la diferencia. Seguro. ¿Y tú? ¿Tienes planes de participar en la iniciativa? Bueno, estaba pensando en probar algunas de las clases de yoga y meditación que ofrecen.
¿Yoga y meditación? Eso suena muy zen. Puedo ver que esa sería una excelente manera de mantener el equilibrio. Definitivamente. Quiero centrarme en los aspectos físicos y mentales del bienestar, ¿sabes? Absolutamente. Tengo que ocuparme de toda la conexión entre la mente y el cuerpo. Buena decisión. Gracias. Espero que me ayude a desestresarme y a encontrar más paz interior. Apuesto a que sí. Con toda la locura del mundo en estos días, parece justo lo que recetó el médico. Exactamente, a veces solo necesitas dar un paso atrás y volver a conectarte contigo mismo. Eso lo he oído. Bueno, me alegro de que el gobierno se esfuerce por fomentar estilos de vida más saludables. Yo también, es una gran iniciativa y me entusiasma ver cómo la comunidad la acepta. Lo mismo aquí. Quizás incluso podamos hacer algunas de las actividades juntos alguna vez. Eso me encantaría. Podemos motivarnos mutuamente para mantenernos al día con nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Parece un plan. Muy bien, voy a apuntarme a esa campaña comunitaria. Nos vemos más tarde. Lección 13. Aceptar el cambio. Hola Anna, ¿te has dado cuenta de lo rápido que parecen cambiar las cosas en estos días? Tienes razón, el ritmo del cambio en nuestras vidas definitivamente se ha acelerado. A veces puede resultar un poco abrumador. Definitivamente. Quiero decir, solo en los últimos años, la tecnología ha evolucionado muy rápido. Eso es cierto, a veces siento que apenas puedo mantenerme al día con todas las nuevas aplicaciones y dispositivos. Exactamente. ¿Cómo sueles gestionar un cambio así en tu vida? Bueno, intento adaptarme y tener la mente abierta. Me parece que aceptar el cambio, en lugar de resistirse a él, tiende a funcionar mejor. Ah, ese es un gran enfoque. A veces lucho con el cambio, si soy honesto. Eso lo puedo entender. El cambio puede ser inquietante, especialmente cuando ocurre tan rápido. Absolutamente. Supongo que me siento más cómodo siguiendo mis rutinas familiares. Lo entiendo. Pero a veces salir de nuestra zona de confort puede llevar a experiencias realmente positivas. Tienes un buen argumento. Supongo que debería intentar ser más aventurero cuando se trata de cosas nuevas. Definitivamente. Se trata de tener la mentalidad correcta. Ve el cambio como una oportunidad, no como una amenaza. Es una forma interesante de verlo. Tendré que tener eso en cuenta. Seguro. Y recuerda que no tienes que abordar todos los cambios de una sola vez. Da un paso a la vez. Buen consejo. Quizá empiece poco a poco, como probar una receta nueva o algo así. Exactamente. Pequeños pasos. Antes de que te des cuenta, serás un experto en aceptar el cambio. Espero que sí. Estaría bien sentirnos más cómodos con toda la evolución constante de nuestras vidas. Absolutamente. Cuanto más practiques la adaptación, más fácil será.
Es un alivio escuchar eso. Definitivamente voy a esforzarme más en el futuro. Me alegra oír eso. Estoy seguro de que lo harás muy bien. El cambio puede ser emocionante si lo dejas ser. Definitivamente me has dado una nueva perspectiva sobre esto. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de charlar. En cualquier momento, John. Siempre estoy dispuesto a escuchar o ofrecer un punto de vista diferente. Bueno, voy a probar la nueva receta. Deséame suerte en mi viaje para abrazar el cambio. Lección 14. La creación de redes de forma sencilla. Buenos días, Anna. ¿Has asistido a algún buen evento de networking últimamente? Hola, John. De hecho, asistí a una muy buena la semana pasada. Oh, ¿en serio? Para ser honesto, siempre he encontrado que la creación de redes es un poco intimidante. Eso lo puedo entender. Definitivamente puede estar fuera de la zona de confort de muchas personas. Exactamente, nunca sé qué decir o cómo causar una buena impresión. Bueno, he aprendido que tener un buen elevator pitch listo es clave. ¿Un elevator pitch? ¿Qué es eso exactamente? Es un resumen breve y convincente de quién eres y qué haces. Como un comercial de 30 segundos. Ah, ya veo. Eso tiene sentido. Supongo que nunca he pensado mucho en eso. Sin embargo, es muy importante, especialmente en los eventos de networking. ¿Quieres hacer una presentación memorable? Tienes razón. Probablemente debería trabajar en crear un buen elevator pitch. Absolutamente. Y lo mejor es que puedes adaptarlo a diferentes situaciones. Ese es un buen argumento. Puedo ver lo útil que sería eso. Definitivamente. Se trata de ser adaptable y mostrar tu valor único. ¿Sabes? De hecho me siento inspirada para intentarlo. ¿Algún consejo? Claro. Sea conciso, destaque sus puntos fuertes y experiencia clave, y practique, practique y practique. Vale, suena factible. Creo que estoy listo para empezar a establecer contactos con más confianza. Ese es el espíritu. Lo tienes, John. Recuerda ser tú mismo y hacer conexiones genuinas. Agradezco el consejo, Anna. Realmente me ayuda a sentirme más preparada. Me alegro de haber podido ayudar. La creación de redes puede cambiar las reglas del juego si se aborda de la manera correcta. Definitivamente. Me entusiasma poner en práctica estos consejos en el próximo evento al que asista. Excelente. Dime cómo va. Estaré encantado de proporcionarte cualquier otro consejo a lo largo del camino. Lo haré. Gracias de nuevo, Anna. Realmente me has ayudado a sentirme más positiva con respecto a la creación de redes. Lección 15. Compras sostenibles. Hola Anna, ¿has estado haciendo compras sostenibles últimamente? Ya sabes, de hecho lo he hecho.
He estado haciendo un esfuerzo consciente para apoyar a las empresas locales y ecológicas. Eso es impresionante. He querido hacer más de eso, pero no siempre estoy seguro de por dónde empezar. Es muy importante, ¿verdad? Hay muchas opciones geniales si solo investigas un poco. Absolutamente. Siento que siempre voy por defecto a las grandes tiendas por conveniencia. Lo entiendo perfectamente. Pero cuanto más podamos destinar nuestros gastos a empresas sostenibles, mejor. Tienes razón, tengo que dejar ese hábito. ¿Algún consejo para encontrar buenas opciones locales y ecológicas? Bueno, una cosa que me ha parecido muy útil es visitar los mercados de agricultores y las pequeñas tiendas locales. Oh, sí, el mercado de agricultores es una gran idea. Me encanta apoyar a los agricultores y productores locales. Yo también. Y a menudo también puedes encontrar artículos únicos hechos a mano en pequeñas empresas. Es un buen argumento. Apuesto a que tienen algunos productos realmente geniales y únicos. Definitivamente. Y a menudo apoyas la pasión y el sustento de alguien, lo cual es muy gratificante. Me lo puedo imaginar. Es bueno saber que tu dinero se va a usar bien. Exactamente, y muchas empresas sostenibles también son transparentes en cuanto a sus prácticas. Me gusta esa idea de transparencia. Hace que te sientas bien con respecto a dónde gastas tu dinero. Absolutamente. En general, es una experiencia de compra mucho más significativa. Estoy definitivamente convencido. Voy a esforzarme más por comprar de forma local y sostenible. Eso es increíble, Ion. Estoy seguro de que descubrirás nuevos negocios y productos geniales. Tengo muchas ganas de que llegue. Gracias por los increíbles consejos, Anna. Feliz de ayudar. Avísame si encuentras algún buen lugar sostenible que también deba visitar. Lo haré. Esta conversación me entusiasma por empezar a explorar la escena sostenible local. Me alegra mucho oírlo. Apoya lo local, apoye la sostenibilidad, es una situación en la que todos ganan. No podría estar más de acuerdo. Gracias de nuevo, Anna. Me has dado mucho en qué pensar. Lección 16. Taxitales. Hola Anna, le estaba contando a mi madre lo de la vez que tomamos un taxi juntos. ¿Recuerdas eso? Oh, sí, definitivamente lo recuerdo. Fue una experiencia muy divertida e interesante. Totalmente. No voy en taxi muy a menudo, así que fue una especie de aventura para mí. Lo mismo aquí. No creo haber subido a un taxi desde que era niño. Sí, hoy en día no es que tengamos que usarlos todo el tiempo con Uber y Lyft. Eso es cierto, pero todavía hay algo encantador y de la vieja escuela en tomar un taxi de verdad. Tienes razón en eso. Me encantó charlar con el conductor y conocer la perspectiva de un lugareño. Definitivamente. El conductor fue muy amable y tenía algunas historias geniales que compartir.
Absolutamente. Recuerdo que nos estaba contando todo sobre la historia de la ciudad y señalándonos lugares interesantes. Sí. Y también nos dio algunas recomendaciones de restaurantes increíbles. Todavía me entristece que no hayamos tenido tiempo de probar ese lugar. Yo también. Supongo que tendremos que planear otra aventura en taxi y comprobarlo. Estoy tan dispuesto a hacerlo. Siempre es divertido explorar una ciudad de una manera más íntima y local. Definitivamente. Obtienes una experiencia mucho más auténtica que simplemente subirte al metro o algo así. Totalmente. Y el conductor puede darte todos los consejos y atajos de información privilegiada. Exactamente, además, es una especie de experiencia nostálgica, ¿no crees? Como un pedacito de transporte a la vieja usanza. Definitivamente. Se remonta a una época más sencilla. Me encanta eso de tomar taxis. Yo también, simplemente añade algo especial a toda la experiencia de viaje. No podría estar más de acuerdo. Tendremos que tenerlo en cuenta la próxima vez que exploremos una nueva ciudad juntos. Absolutamente. Las aventuras en taxi son imprescindibles. Ya estoy deseando que llegue el próximo. Lo mismo aquí. Es una forma divertida de crear vínculos y crear más recuerdos geniales. Definitivamente. Gracias por recordarlo conmigo, Anna. Me has hecho sentir nostálgico por nuestro último viaje en taxi. Lección 17. Bromas de ratón de biblioteca. Buenos días, Anna. ¿Has leído algún buen libro últimamente? Hola John, de hecho, acabo de terminar de leer El alquimista y me encantó. Ah, El alquimista. He oído cosas muy buenas sobre ese libro. ¿Qué es lo que más te gustó de él? ¿Por dónde empiezo? La narración es tan cautivadora y los temas de seguir tus sueños son tan inspiradores. Definitivamente, es uno de esos libros que realmente te hace pensar en la vida de una manera más profunda. Totalmente. La forma en que el personaje principal, Santiago, emprende este viaje transformador es muy poderosa. Me lo puedo imaginar. He oído que la escritura también es hermosa, con todos esos elementos líricos y simbólicos. Exactamente. La prosa es ampliamente preciosa. Tiene una calidad casi de fábula. Eso es realmente intrigante. Definitivamente voy a tener que coger una copia y comprobarlo por mí mismo. Definitivamente deberías. Es el tipo de libro que se queda contigo mucho después de haberlo terminado. Lo espero con ansias entonces. ¿Tienes alguna otra recomendación de libros, ya que estamos hablando del tema? Déjame pensar. Oh, ¿has leído Atomic Habits de James Clear? Esa es otra de las que disfruté mucho recientemente. Hábitos atómicos, ¿no? Creo que no estoy familiarizada con eso. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de cómo crear buenos hábitos y dejar los malos. Cosas realmente prácticas y reveladoras. Ah, ya veo.
Eso suena muy relevante y útil para la vida cotidiana. Absolutamente. Está lleno de estrategias realmente prácticas que puedes empezar a aplicar de inmediato. Bien, también tendré que añadirlo a mi lista de lectura. Siempre busco mejorar mis hábitos. Seguro. Es uno de esos libros que pueden ayudarte genuinamente a hacer cambios positivos. Genial, estoy convencido. Gracias por las excelentes recomendaciones, Anna. Realmente estás ampliando mis horizontes literarios. Feliz de ayudar. Me encanta hablar de libros, así que siéntete libre de elegir mi cerebro en cualquier momento. Lo haré. Ha sido muy divertido charlar sobre nuestras aventuras de lectura. De acuerdo. Hablar de libros es una excelente manera de conectarse con la gente. Definitivamente. Vale, más vale que me vaya, pero me aseguraré de hacerte saber lo que pienso del alquimista. Lección 18. Corrientes de conversación. Buenas tardes, Anna. ¿Cómo ha ido tu día hasta ahora? Hola, John. Ha sido una especie de montaña rusa, sinceramente. Ah, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Bueno, sabes que soy de Maryland, ¿verdad? Las corrientes han estropeado realmente mis planes para hoy. Ah, ya veo. El clima y las mareas pueden ser muy impredecibles en la costa. Definitivamente. La fuerza de las corrientes ha ido disminuyendo últimamente, lo que dificulta la navegación. Me imagino que sería frustrante. ¿Tienes problemas para llegar a donde necesitas ir? Sí, en realidad estaba intentando ir a una reunión, pero me están desviando del rumbo. Eso es un fastidio. ¿Hay algo que puedas hacer para ajustar tu ruta y volver a la normalidad? Lo intento, pero las corrientes son muy fuertes hoy. Es como si tuvieran una mente propia. Ya veo. Bueno, espero que puedas encontrar una forma de superar esto y llegar a tu reunión, aunque sea un poco retrasada. Yo también, la verdad es que no puedo darme el lujo de perderme este. Crucemos los dedos para luchar contra estas corrientes. Te apoyo, Anna. Aguanta y dime si hay algo que pueda hacer para ayudar. Gracias, John. Agradezco el apoyo moral. Este es solo uno de esos días, ¿sabes? Te escucho. A veces parece que el universo trabaja en nuestra contra. Exactamente, pero no me voy a dar por vencido. Encontraré la manera de navegar por estas aguas turbulentas. Ese es el espíritu. Admiro tu determinación. Estoy seguro de que superarás esto. Espero que sí. Está bien, más vale que vuelva a ello. Deséame suerte. Buena suerte, Anna. Estoy seguro de que lo tienes. Hablaré contigo pronto. Lección 19. Navegando por el vecindario. Buenos días, Anna. ¿Has salido a explorar el vecindario últimamente? Hola, John.
De hecho, sí. Ha habido mucho por descubrir por aquí. Eso es genial. ¿Has encontrado algo interesante que te gustaría compartir? De hecho, me encontré con un nuevo café que parece bastante prometedor. Oh, ¿en serio? ¿Dónde está el nuevo café que encontraste? Está justo ahí, cerca de la estación de facturación de la esquina. Tenía la intención de probarlo. Ah, ya veo, no muy lejos entonces. ¿Has tenido la oportunidad de venir y hacerte una idea del lugar? Aún no, pero planeo pasarme hoy más tarde si quieres acompañarme. Eso suena encantador. Estaré encantado de acompañarlos y comprobarlo juntos. Maravilloso. Estoy seguro de que disfrutaremos del ambiente y tal vez incluso encontremos un nuevo lugar favorito. Definitivamente. Siempre es agradable descubrir nuevas joyas locales, especialmente en buena compañía.